Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la iglesia y en el momento Wendy y yo estamos en los Estados Unidos por cuarentena, así que por este medio estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos en una serie de mensajes que tiene que ver con el peregrinaje de nosotros como cristianos. La Biblia dice en Hebreos 11 que nosotros no somos de esta tierra, que los que vivieron por fe tenían claro que ellos eran peregrinos sobre la tierra y que buscaban una tierra, un lugar preparado para ellos por Dios, así que simplemente estaban pasando por este mundo. Y esa debe ser nuestra realidad, debe ser nuestro pensar, debe ser nuestra convicción si vamos a vivir una vida que realmente le agrada a Dios. Pero en ese peregrinaje encontramos desvíos, encontramos trampas a veces del enemigo. Tenemos que ascender montañas, o tenemos que pasar desiertos, o tenemos que cruzar ríos. Y hablando en forma figurativa, son cosas que estorban nuestro caminar, estorban el progreso realmente del peregrino, como lo describe el libro de John Bunyan, que lo escribió en 1600 y algo, no recuerdo la fecha exacta, pero muchos años han pasado desde que escribió ese libro y todavía vende muchas copias porque nos identificamos con lo que le sucede a Cristiano en ese libro y después lo que le sucede a su esposa. Y es un libro que puedo recomendar, escrito por un pastor bautista, y aunque han pasado muchos años, realmente es de beneficio para nosotros en nuestro caminar con Dios. En Génesis capítulo 16 tenemos una historia bastante interesante de una mujer que no se habla mucho porque era esclava y era de Egipto. Y sabemos que en la Biblia Egipto es sinónimo del mundo, sinónimo de la vida en pecado, pero ella era egipcia y era la esclava de la mujer de Abraham, o sea, de Sarai, que viene después a ser conocida como Sara, madre de naciones. En Génesis 18 vemos aquí que ella tiene un hijo, que le nace este hijo porque Sara ya no puede esperar, o Sarai no puede esperar el tiempo de que se cumpla la promesa de Dios para que le nazca a ella un hijo. Y entonces, de acuerdo a la ley de ese tiempo, era posible que ella tuviera un hijo por medio de su esclava. Así que Abraham tiene un hijo por medio de Agar, esta esclava, y leemos en Génesis capítulo 16 que después de hacerle la vida imposible Sara a esta mujer, cuando ella queda embarazada, ella simplemente huye. O sea, yo no sé si podemos nosotros describir o entender muy bien la dinámica aquí, pero si ustedes han vivido en una casa donde hay dos mujeres, y aunque una sea esclava, como ella quedó embarazada y la dueña no podía quedar embarazada, seguramente había un problema pero tremendo ahí entre estas dos mujeres. Yo no me puedo imaginar como hombre lo que habrá vivido Abraham. Seguramente quería salir al campo nomás y trabajar con sus animales y sus criados, pero vemos a estas dos mujeres que no se llevaban bien, y dice la Biblia que Sarai le hizo la vida imposible casi a Agar, y entonces Agar huye a un lugar desértico, y ahí en el desierto ella tiene un encuentro con Dios. Ella está cerca a un lugar donde fluye agua naturalmente, que es algo bastante raro en el desierto, y ella ahí en ese lugar tiene un encuentro con Dios. Dice el versículo 7 de Génesis 16, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Bueno, el ángel del Señor sabe, pero quiere que ella le cuente lo que ella tiene en el corazón y qué está pensando. Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero
su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. ¿Por qué? Dice, porque dijo: ¿no he visto también aquel al que me ve? Aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Por la experiencia que ella tuvo, por la revelación que tuvo del ángel de Jehová que vino y habló con ella ahora sabe más acerca de Dios de lo que sabía antes. Y lo que ella ha descubierto es que aún en un lugar desértico, aún ella estando sola, afligida, triste, pensando qué será de mí porque ahora tengo que buscar otro futuro, no puedo volver donde Sarai, el ángel llega y le dice: yo he visto tu aflicción, Dios te ha visto y te mando que vuelvas a estar con ellos, Abraham y Sarai, y que te pongas bajo la autoridad de ellos, porque tengo un plan. Ahora, una de las dudas que siempre nosotros enfrentamos cuando andamos en este camino de peregrinaje es: ¿será que Dios me ve? ¿Será que Dios está? ¿Será que a Dios le importa lo que está viviendo su siervo o su sierva? ¿Será que realmente Él está al tanto de lo que estoy viviendo yo? ¿Le importa lo que estoy viviendo yo? Vemos un poco más la historia en Génesis capítulo 21. En Génesis 21 vemos que se menciona esta mujer Agar de nuevo. Después que nace su rival, podríamos decirlo así, cuando nace Isaac, dice el versículo 8: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. De nuevo ella entra al desierto, y errante no tiene un rumbo fijo, no tiene una idea dónde ella va a ir, cuál será su futuro, simplemente tiene un poco de pan, tiene un poco de agua. Y lo interesante aquí es que Dios le dice a Abraham: hazle caso a tu esposa. Yo creo que es el único lugar en la Biblia donde Dios le dice a un hombre: hazle caso a tu esposa, porque en este momento ella tiene toda la razón. Y será mejor que ustedes dividan los caminos aquí, que ella ande por otro lado, aunque yo la voy a bendecir y haré de ese también tu hijo una gran nación. Así que aquí tenemos a Ismael y a Isaac que se dividen porque Dios le dice: esto es parte de mi plan, aunque nosotros no lo entendamos, y seguramente le dolió bastante el corazón de Abraham porque él amaba también a Ismael, no solamente a Isaac. Pero Dios, dentro de todo, sabe qué va a suceder al futuro y le está diciendo a Abraham: esta idea de Sara es el mejor camino, hazle caso. Entonces aquí tenemos a Agar con su bebé ya, o bueno, un niño ya que tendrá unos años, y está caminando por el desierto de Berseba, versículo 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, o sea, por la sombra, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación.
Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí tenemos una historia interesante. Agar ya tuvo una experiencia de la presencia de Dios. Ella ya entendió que Dios la ve en toda situación. Pero ha pasado el tiempo, han pasado unos años. Nace Isaac y de nuevo ella se encuentra en el desierto en desesperación. Y parece que no ha aprendido la lección que había aprendido antes, pero no la aprendió de tal forma que la recuerde años después. Y parece ser el caso de nosotros cuando andamos por los caminos del Señor. Aprendemos una lección de la presencia de Dios, de la provisión de Dios, pero viene otro problema, viene otra dificultad y tenemos que volver a aprender lo que habíamos aprendido antes. Ella había dicho antes, claramente, había dicho que Dios era el que la ve y había suplido un plan, un propósito. Le había dicho, nacerá de ti un hijo. Ismael significa Dios oye, así que todos los días que ella decía, Ismael, ven aquí, Ismael, es tiempo de comer, Ismael esto, Ismael aquello, ella estaba declarando, Dios oye. Y ella había establecido un lugar llamado Dios que me ve, donde fluía agua, pero ahora ella entrando al desierto, no encuentra ese lugar, no lo recuerda. Es como se le ha borrado la memoria y la Biblia dice que nosotros deberíamos recordar los antiguos los antiguos caminos del pasado. Deberíamos nosotros recordar por dónde hemos andado, las lecciones que Dios nos ha enseñado en el camino. Dios que me ve es el Dios que le importa lo que estoy viviendo. Y ella olvidó eso, quizás porque había enfrentado el rechazo de Abraham cuando él le dice, vete de aquí, mira, te doy un poco de pan y agua. O sea, ni siquiera le dio unas buenas provisiones. Y cuando ella ya está enfrentando escasez, llega a un punto donde le falta esperanza. Ella ya está pensando, mi hijo va a morir, seguramente yo voy a morir, yo ni siquiera quiero ver cómo muere mi hijo, lo voy a poner lejos en lugar de tenerlo cerca o estar abrazándolo. Ella ni siquiera quiere ver el sufrimiento de su hijo, y cuando comienza a llorar el hijo, seguramente ella lo escucha porque Dios también lo oye. Ismael significa Dios oye. Ismael está llorando y Dios oye. Y cuando nosotros lloramos, cuando estamos en ese desierto, cuando comenzamos a dudar de la presencia de Dios, de la provisión de Dios, la Biblia dice que Dios oye. En el versículo 17 dice, y oyó la voz del muchacho y promete obrar en su vida, de él será una gran nación, vivirá en el desierto, su mano será contra todos y todos contra él, pero él será fuerte, será valiente, será como un fierro, dice Dios. Y hasta el día de hoy estamos viendo eso en el conflicto de Gaza con Jerusalén. Provee lo más necesario Dios, en ese lugar provee agua. Y la Biblia dice claramente en el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con él. Y cumplió sus propósitos en él, aunque fueron echados de la presencia de Abraham, aunque ya no tenían la provisión de ese hombre que tenía muchas riquezas. Ella tuvo que llegar, Agar tuvo que llegar al punto con Ismael de confiar completamente en Dios. No sé si eso te ha pasado alguna vez. Si de un lugar de provisión terrenal has llegado a un punto de simplemente tener que confiar en Dios. Pero la Biblia dice que ese es el mejor lugar donde podemos andar. La Biblia dice que como creyentes debemos nosotros caminar por fe, no por vista. En Hebreos capítulo 11, como ya les dije, tenemos todos los que caminaron por fe. Ahí, bueno, una gran lista, no menciona a todos porque dice, y falta el tiempo de mencionar a todos estos otros, pero tenemos una gran lista de personajes de la Biblia que caminaron por fe y dieron así testimonio de ser personas que tuvieron realmente una aventura de fe, porque vieron como Dios estaba proveyendo todo ese tiempo en situaciones que uno diría humanamente son imposibles. Situaciones a veces orquestadas por Dios, a veces un desvío que puso Satanás en el camino, pero el resultado era igual. Dudaron a veces,
de la bondad de Dios y la provisión de Dios hasta llegar a un punto de entender que Dios los ve y que Dios está listo para proveer. Cuando nosotros se lo pedimos, la Biblia dice que no deberíamos angustiarnos por lo que estamos viviendo, sino que nuestras peticiones estén delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Fue algo que tuvo que aprender el pueblo de Israel en el desierto, camino a la tierra prometida. Dios había dicho: yo estaré con ustedes, los voy a guiar por el desierto, les daré esta tierra que fluye leche y miel, voy a proveer todo, pero ellos en el camino dudaron. Dudaron cuando enfrentaron el Mar Rojo y Dios abre camino, y es como que poco después ellos dudan de nuevo y olvidan que Dios abrió el camino milagrosamente, porque después llegan a Mara, no tienen agua que hay, no se puede beber, y de nuevo dudan y se quejan. Después se quejan por no tener pan, después se quejan por no tener comida más sólida como la carne, y después en el monte mismo, ahí con la presencia de Dios visible, Moisés en el monte, ellos dudan de Dios mismo y dicen: queremos tener algo visible, queremos tener un Dios como los de los egipcios, y ellos juntan algo de valor para ellos, seguramente del mismo oro que trajeron de Egipto. Ellos juntan todo ese oro y arman un becerro de oro. A su forma están buscando la seguridad y la tranquilidad de algo visible, porque es difícil vivir por fe. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir no con estos ojos físicos, sino con los ojos del corazón, de la convicción, basado en las promesas de Dios. Y ellos no pudieron ver en el camino, en el desierto, que Dios estaba con ellos todo el tiempo. Y aún lo vemos un poco en la vida de Moisés mismo, en Éxodo capítulo 33. Invito su atención a Éxodo capítulo 33. Un hombre tan cerca a Dios, que ha hablado con Dios, y aún él tiene un poco de dificultad en todo este proceso. Éxodo 33, versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo y el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios dice: ya no doy más con este pueblo, porque son de dura cerviz, no hacen caso y siguen dudando, aunque yo les he prometido y he suplido. Y yo creo que a veces Dios debe pensar lo mismo de nosotros. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, y nosotros seguimos dudando y seguimos duros de cerviz. No queremos agachar el moño, como dicen en Chile. No queremos nosotros someternos a Dios y decirle sí a Dios y hacer las cosas a su manera. O sea, nos desviamos del camino por duda que nos presenta el enemigo, o simplemente por nuestra propia debilidad. Y aquí, oyendo el pueblo esta mala noticia, versículo 4, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Después tenemos en versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí
que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces aquí vemos que Moisés y Dios están hablando y Moisés dice, si no irás conmigo, solamente mandarás un ángel. Prefiero quedarme aquí en el desierto, yo no quiero avanzar, necesito que seas tú el que nos ve, el que nos guía, el que nos protege, el que nos ayuda, el que suple toda necesidad. Y Dios le dice, porque has hallado gracia en mis ojos, haré lo que tú pides. Y el pueblo de ahí en adelante tiene la presencia de Dios continuamente con ellos. La Biblia dice que nosotros también lo tenemos. Jesús le dice a sus discípulos, yo no los dejaré huérfanos, yo voy a ir al Padre, pero yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, como viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Él les dice a los discípulos, id a predicar el Evangelio a toda la criatura, enseñándoles lo que yo les he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Nunca os dejaré ni desampararé. Mi presencia irá contigo, mi mano te guiará, dice el Señor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. O sea, todas las promesas que tenemos nosotros de la presencia, la provisión de Dios, y en el camino, cuando llegamos por el desierto de la duda, caemos en el error de dudar. Y cuestionamos a Dios y decimos, como dijeron en el desierto, si Dios realmente estuviera con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo esto? Ya hemos visto en el pasado que Dios, en muchos casos, prueba nuestra fe, prueba nuestra seguridad en Él, prueba que seamos fieles. Y tenemos una memoria muy corta, estamos rodeados de circunstancias difíciles, vemos un futuro incierto y olvidamos que Dios está en control. Vemos las noticias y le creemos más a las noticias que a lo que Dios ha prometido en su palabra. En Juan capítulo 1 tenemos otro ejemplo. Juan capítulo 1, para que no piensen que solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Me parece muy interesante esta historia porque Jesús recién está comenzando su ministerio y está juntando a los discípulos que van a estar con él continuamente. Y en el versículo 43 de Juan 1 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Interesante, ¿de dónde me conoces? Pensando que Jesús simplemente es un ser humano cualquiera, dice, imposible que tú y yo nos conozcamos porque no me parece haberte conocido antes. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué cree en él? Porque él dice, yo te vi. Y cuando la Biblia dice que Dios te ve, deberías tú también creer. Así de sencillo. Porque es el único que te puede ver en toda circunstancia, el único del cual no puedes escapar de su presencia es Dios. En Hechos 17, Pablo dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. El salmista dice, si yo subo hasta lo más alto del cielo, no puedo escapar de tu presencia. Si voy al lugar de los muertos, al Seol, no puedo escapar de tu presencia. Si estuviera yo en lo más profundo del mar, no puedo escapar de tu presencia. Donde yo esté en la oscuridad, en la luz, es lo mismo para ti. Dios siempre me ve. Y ese es el mensaje que quiero que recuerdes hoy, que Dios, donde estés, la situación que estés viviendo, Dios te ve. Y le importa lo que estás viviendo. Agar era una esclava. No tenía por qué esperar de que Dios tomara en cuenta su vida. Pero Dios la vio y vio a Ismael. Y él escuchó la voz de Ismael cuando clamaba.
y Dios proveyó lo necesario y vemos sus descendientes hasta el día de hoy. Marcos capítulo 6, tenemos otro ejemplo. Una de las historias que me llama la atención, porque aquí Jesús está viendo, pero no interviene hasta que ellos piden. Marcos capítulo 6, versículos 45, si recuerdo bien, en adelante. Sí, versículo 45 de Marcos 6. Acaban de darle de comer a más de 5,000 personas. Jesús con sus discípulos han tenido un día muy largo. La Biblia dice que antes de eso estaban agotados y querían ir a un lugar desértico porque no tenían tiempo ni siquiera de comer o descansar. Y entonces han tenido un trajín pero increíble, y es en esos momentos de mucho trabajo, de mucho trajín, de mucha responsabilidad, que a veces nosotros caemos en esta debilidad de dudar de la presencia y la provisión de Dios. Y en el versículo 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedidos se fue al monte a orar. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Tienen un encuentro con Jesucristo y seguramente no se dieron cuenta, como no sabían que era Él, no se dieron cuenta que Él estaba orando y que en el monte Él podía ver qué tan difícil era el remar para ellos. Ellos tratando de llegar contra el viento y obedecer lo que el Señor les había dicho, que deberían volver a Bethsaida. Ellos en medio de todo eso seguramente estaban dudando de las instrucciones de Jesús. Yo no sé si ustedes han dudado alguna vez de las instrucciones de Dios. Si Dios me ha puesto aquí, si este es el ministerio que Él me ha dado, si este es el hogar que Él me ha dado, el trabajo que Él me ha dado, ¿por qué es tan difícil obedecer a veces a Dios y hacer su voluntad? Bueno, el Señor nunca ha prometido un camino fácil. A veces el camino es bien difícil, pero tenemos que seguir fieles. A veces estamos remando contra la corriente, o en este caso contra el viento. Pero lo que necesitamos recordar es que Él nos ve. Y la Biblia dice que hasta el día de hoy Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y si confiamos, llegará el momento en que veremos su presencia, y su presencia hará toda la diferencia, porque cuando Él llega y Él nos habla, el camino se vuelve diferente. Quizás, como los discípulos, llegará a ser más fácil porque tendremos su provisión. La Biblia dice que ahí se calmó el viento. En el momento de la turbulencia, en el momento del viento, en el momento de la prueba, dudamos, pero es ese el momento en que debemos clamar y no asustarnos como se asustaron a su presencia, y ahí tuvieron un encuentro con Dios que seguramente aumentó su fe, porque vieron el dominio y el control que tuvo el Señor Jesús aún sobre el viento y sobre el mar. No sé qué estarás viviendo, no sé cuál será la situación que estás enfrentando en el momento, pero cuando nosotros estamos en la incertidumbre de lo que está viviendo el mundo hoy día, de la violencia que está a nuestro alrededor, de la incertidumbre si tendremos trabajo o no en el día de mañana, si tendremos los ingresos a los cuales nos hemos acostumbrado, tenemos que llegar al punto de creer sin duda alguna, aunque estemos rodeados de desierto, que Dios nos ve y que Él va a proveer lo que nosotros necesitamos. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir el diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo creo que nos falta realmente no solamente reconocer la presencia de Dios, que Él nos oye, pero acercarnos a Él, humillarnos ante Él, llegar a un punto en que nosotros reconocemos que nosotros no estamos en control. Dios está en control. Y que el dinero que ganamos es el dinero que Él nos da y nos ha dado la salud para poder trabajar. Deberíamos nosotros humillarnos ante Él, acercarnos a Él, dice este pasaje, para que Él se acerque a nosotros, que dejemos de lado lo que no le agrada, o sea, limpiar nuestras manos y confesar nuestros pecados y dejar de lado la mente dividida, porque la Biblia dice que el de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, lo dice Santiago capítulo 1. En lugar de estar mirando las circunstancias, deberíamos tener la mira en el Señor que oye, el Señor que nos ve. Oremos. Padre Celestial, rodeados de tu naturaleza, rodeados de tu presencia, a veces dudamos en el camino que tú nos oyes y que tú nos ves. Pido, Señor, que en esos momentos nos recuerdes lo que vivió Agar, lo que vio Ismael, lo que vivieron los que en Hebreos capítulo 11 son parte de esa lista de personajes que vivieron por fe. Ayúdanos a recordar lo que vivieron ellos y reconocer que tú en todo momento nos ves. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ayúdanos a entender eso para que vivamos una vida diferente a la que tenemos en el momento. Que vivamos con una confianza y una seguridad en tu provisión en este caminar como peregrinos. Lo pedimos para que tú seas glorificado en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Como siempre, terminamos con una bendición de la palabra de Dios. El Señor bendiga tu entrar y tu salir desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.